¿Cuáles han sido las modificaciones sobre el régimen laboral agrario para este año? La principal modificación es que se cambia la estructura del régimen laboral agrario en el sentido de su naturaleza. Lo primero es que el régimen laboral agrario fue creado bajo el paradigma de promover las empresas de agroexportación, para lo cual se crea un régimen especial de acuerdo a las características del trabajo, pero con el sentido de fomento, reduciendo ciertos beneficios laborales equiparables al de la actividad privada, para que sea más fácil la contratación o se vean o promueva a ciertas empresas para que quiera incidir en esta actividad. Para ello se dio un plazo, un término temporal para que la norma no subsista, es decir, solamente era por fomento. Sin embargo, fue promovida y fue prorrogada muchas veces durante el tiempo, siendo la última hace un par de años, en los cuales se había mandado hasta el 2031. Entonces, el reclamo social ha hecho que se ponga nuevamente dentro de la mesa este régimen y se ha hecho la derogatoria del régimen temporal, el que estaba subsistiendo a través de las prórrogas, para establecer ahora un régimen permanente, pero que ya no tiene este fomento en sí, llamémoslo así, del tema de promover las empresas de agroexportación, sino de establecer un régimen especial de acuerdo a las características del trabajo que realiza el personal agroexportador. Entonces ahí esa es una de las primeras grandes diferencias, y sobre esto va a residir el cambio, porque se va a ver que ahora ya el personal administrativo de la empresa agroexportadora ya no puede estar dentro de este régimen, que era algo que sí podía antes, porque no estaba basado en la actividad, sino en la idea de promoción. Entonces es el primero. Y el segundo es que se ha establecido el cambio de la estructura salarial, lo cual vamos a ver en la siguiente pregunta. Y el tercero es que se ha dado ciertas condiciones que me imagino que van a ser reguladas posteriormente a través de reglamentos. Uno ya está establecido, que te hablen de las condiciones laborales, porque se ha establecido la fórmula o la forma en cómo tiene que ver o establecerse el tema del transporte, la alimentación de los trabajadores que realizan la actividad agrícola, y también el tema de utilidades, el tema de seguridad y salud del trabajo y el tema sindical. El tema sindical es un tema muy importante también, porque acá está dando cierto beneficio, pues lo que se trata de hacer, me imagino que posteriormente igual se va a tratar de regular de mejor manera, la promoción de la negociación colectiva, ya que el tema sindical en el sector agrario ha sido muy débil. Estamos hablando que para los años del 2008 teníamos casi un nivel de sindicalización de 5%, y ya a niveles del 2017 teníamos el 4%, es decir, iba decreciendo y siendo un tema mínimo, ¿no? Entonces es muy importante que esto se haya revisado. Una última cosa que también es muy importante es que se ha prohibido las actividades o la subcontratación para temas de intermediación o tercerización para la actividad agrícola. Eso también era un reclamo social que se venía señalando, pero que considero que está mal estructurado en la ley. Sin embargo, creo que obedece mucho al reclamo que se venía estableciendo en el tema social, ¿no? De ahí es que ha venido todo este caso. Los trabajadores agroexportadores consideran que el aumento salarial recibido es insuficiente y no garantiza sus derechos laborales. ¿Cómo está compuesto la remuneración diaria del régimen agrario? La remuneración ha variado en forma estructural, como lo señalaba en la primera pregunta. La estructura salarial de la norma pasada establecía un valor diario en el cual se incluía los beneficios de la gratificación y la compensación por tiempo de servicio, CTS. Y todo esto sumaba 39 soles con 18. Ahora se mantiene lo mismo, pero te da la posibilidad de que sea de manera, los pagos ya no necesariamente diarios, ni todos acumulados a esta suma diaria. Te pueden pagar también los beneficios, como la gratificación y la CTS, de manera semestral, pero a acuerdo entre partes, ¿no? A decisión del trabajador. El trabajador requiere que se le pague semestralmente y puede obtener ese beneficio si es que no quisiera que se le pague de manera diaria.
Si se le paga de manera diaria, tendría los 39.18 que estábamos conversando, que está constituido por la remuneración diaria, que está a 31 soles, que es 930 soles, la remuneración mínima vital dividido entre 30, la gratificación, que es 5.17 soles, y la CTS 3 soles con 0,1. La suma de todos estos da el monto de los 39.18 soles, lo cual es la remuneración diaria. A esto, esta nueva ley, la 31.110, ha establecido un monto adicional, un concepto adicional, que se llama bonificación extraordinaria por trabajo agrario, beta. Esta beta es un concepto no remunerativo, pero es un monto adicional que se le da al sueldo, que tiene como mínimo el 30% de la remuneración mínima vital, lo que es 279 soles de manera mensual o 9.30 de manera diaria. Entonces, el trabajador agrario el día de hoy tendría el mismo valor que tenía con la norma anterior del sector agrario. Si lo quiere por día, llamémosle los 39.18, pero por día va a tener un aumento de 9 soles con 30 adicional. Adicionalmente a esto han habido variaciones, ya no estructurales en el salario, sino también ha tenido el tema de las utilidades, la cual va a ser la repartición de las utilidades desde un 5% en este año 2021. Bueno, se considera el pago de las utilidades recién el siguiente año, porque este año es el que va a tener que ser considerado para ver cuánto es la utilidad neta. Y de acuerdo a la utilidad neta, se saca un 5% para repartir entre todos los trabajadores, dependiendo del tiempo de trabajo y el sueldo de cada uno. Se hace una proporcionalidad, existe una fórmula y ese se reparte el 5%. Del año 2024 al 2026 va a ser el 7.5% y a partir del 2027 va a ser el 10%. Es decir, va a ir subiendo. Este tema es un poco complicado porque están equiparando sin mucho sustento. Ese es el problema de la norma. La norma ha sido un tema que ha sido una respuesta al conflicto social, al reclamo social, pero no tiene un sustento técnico establecido muy sesudo, ¿no? Entonces, establecer, por ejemplo, en un 10% la utilidad, cuando, por ejemplo, las mineras pagan 8, o las industriales pagan 10, entonces, ¿cuál es el sustento de la misma de la agroexportación? Pero ese es un tema de fondo más que del tema de estructural. Entonces, ese ha sido el cambio que se ha venido dando, posiblemente con el reglamento de esta ley, porque deja previsto que las condiciones de trabajo van a ser establecidas de acuerdo al reglamento, van a poner ciertas normas o pautas, se pueda dar algunas mayores obligaciones sobre la forma en que se brindarán, por ejemplo, los alimentos y el transporte al personal. ¿En qué consiste el bono remunerativo para los agroexportadores? El beta es, como estábamos señalando en la pregunta anterior, es un bono adicional que se le va a dar con carácter no remunerativo a todos los trabajadores, equivale al 30% de la remuneración mínima vital, lo cual va a tener dos efectos. El primer efecto es que si la remuneración mínima vital sube o es modificada durante los años, este beta también va a ser modificado durante el año porque es un 30% de este beneficio. Y el segundo es que es un concepto no remunerativo, lo cual no es considerable para el cálculo de los demás beneficios. Y acá, para explicarlo mejor, si uno tiene de sueldo, por ejemplo, en este caso va a ser la remuneración mensual, la remuneración básica, 930, mi gratificación va a ser 930 y mi CTS también va a ser 930 más un sexto de la gratificación que recibo. Esa es la fórmula de cálculo. Inclusive mis vacaciones. Si yo recibiera otros beneficios adicionales o mayor remuneración, los demás beneficios también se van a incrementar, porque son el reflejo de lo que yo gano como íntegro en la remuneración, siempre y cuando sea ordinario y remunerativo. Sin embargo, este caso, la beta, ya establecido por ley, no es un concepto remunerativo, por lo cual no va a sumar para los demás beneficios sociales. Es decir, a mayor beta no me va a subir más gratificación, ni me va a subir más CTS, ni más vacaciones. Ese es uno de los puntos que son bien controvertidos para también escuchando el tema de los trabajadores en los cuales estaban reclamando el mismo.
¿Cómo perjudica esta nueva ley a las empresas agroexportadoras? Las empresas agroexportadoras se van a ver perjudicadas en el sentido de que, como ha sido tan brusco y radical el cambio, una empresa, como cualquier persona, hace ciertos presupuestos y ciertas ideas en los cuántos puedes tú gastar para tú obtener el ingreso que tú quisieras tener, un balance, proyecciones sobre el mismo, pagos de eventuales préstamos o deducibles que tú tengas durante los años o ya hayas programado. Entonces, si tú tienes una proyección estableciendo con unos gastos que, digamos, yo sé que voy a hacer un gasto de 100 para obtener unos ingresos de 120, para tener un rédito de 20, y sobre esto yo establezco todo el planeamiento. Para este nuevo año, como ha empezado justo el 1 de enero, entrada en vigencia esta nueva norma, el gasto va a ser distinto, porque yo ya no voy a gastar 100, sino voy a gastar 100 más todos los costos que me traiga esto encima. Esta nueva ley, estamos hablando de un beta de 30% de una remuneración mínima vital que no estaba considerado hasta mi presupuesto del 31 de diciembre, porque la norma sale ahí mismo. Si bien el dictamen fue conocido en los últimos días de diciembre, la norma sale el 31 de diciembre para que el 1 sea efectiva. Entonces, eso es un tema adicional. Adicionalmente, las utilidades que se van a repartir, existen estos cambios, por lo cual también las expectativas de los inversores que pudieran existir se pueden ver modificadas. Dentro del reclamo social que se venía realizando, se veía que muchas agroexportadoras tenían unos índices de ingresos y de utilidades muy altos, por lo cual ese era uno de los temas o de las razones por los cuales existieron este reclamo, el desequilibrio entre unas empresas con lo que se podía obtener de ganancia el trabajador. Basado en esto fue que existen estos reclamos, adicionalmente de las condiciones laborales que también existía o reclamaban los trabajadores de ser unas malas condiciones. Algunas empresas de agroexportación, grandes las mismas, tal vez no sientan es decir, de todas maneras van a sentir, porque es un cambio en presupuestos, pero tal vez no sientan tanto el impacto con lo que ha creado esta nueva norma. ¿Será más costos laborales? Sí, efectivamente, porque estás creando unos nuevos beneficios y tal vez unas nuevas obligaciones, inclusive las de las capacitaciones, lo cual yo creo que está muy bien. Pero para las empresas pequeñas que estaban trabajando al mínimo o estableciendo el presupuesto, o que estaban en pérdida y que ya estaban haciendo un presupuesto para los siguientes años, o estaban con préstamos del banco para subsistir, para poder seguir adelante y llegar a un nivel de ingresos en unos años, tal vez a ellas sí les va a haber un mayor impacto sobre el mismo, lo cual va a hacer que pueda desalentar tal vez la contratación de mayores personales, o tal vez desalentar alguna actividad adicional que estaban pensando, contratación de nuevas maquinarias, etc. Ese es el impacto que va a tener. No tal vez en las grandes, que en las cuales tal vez sí pueda tener un colchón mayor para poder aguantar el mismo, fuera de todo el problema presupuestal, administrativo y organizacional que ya trae consigo el mismo, los cambios en el 1 de enero de los contratos de trabajo, o las fórmulas, todo ello. Fuera de esto, que ya es un gran problema, el tema presupuestal va a afectar más a las empresas pequeñas o medianas, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Esa nueva ley agraria beneficia a los trabajadores o solo a la empresa? Beneficia a los trabajadores en parte, y esto es una opinión personal, porque ha establecido un bono adicional, el beta, que hemos conversado, dándoles un mayor ingreso. Es un 30% de la remuneración mínima vital adicional, y si ese es el mismo monto que yo tengo de remuneración diaria, es un 30% más de mi salario que estoy obteniendo de manera mensual. Se está prohibiendo el tema de la posibilidad de intermediación o tercerización, haciendo que existan mayores relaciones directas con los empleadores, y se está tratando de fomentar la sindicalización o la negociación colectiva, lo que va a llevar también, esperamos, a mayores niveles de sindicalización. Entonces, todo ello puede ser considerado que da un mayor beneficio a los trabajadores. Sin embargo, creo que ahí también pasa, más que por el tema del dinero, por un tema de los beneficios o las condiciones de trabajo, que era un tema que se escuchaba bastante en el reclamo que se había dado socialmente.
Entonces, establecer que va a ser un beneficio, siempre, de todas maneras es un beneficio porque es un mayor ingreso para los trabajadores, pero creo que no se resuelve completamente el problema, ¿no? Ahora, ¿esto puede ser un beneficio para las empresas? Lo dudo, porque se le está imponiendo mayores gastos, los cuales no estaban planificados ni presupuestados. El tema social yo creo que es un tema que se tiene que revisar específicamente, ver con un diálogo entre las personas, los trabajadores y las empresas para llegar a un consenso. Lo bonito o lo hermoso del tema de trabajo es que siempre existen o se tienen que dar temas tripartitos, ¿no? En donde el Estado, el empleador y el trabajador puedan concentrar y negociar y conversar y llegar a acuerdos en que los beneficien a los tres. Porque el trabajo al final tiene que ser un trabajo digno y eso es lo más importante.